Tengo que reconocer que hacer Testigos del Horror ha sido el trabajo que emocionalmente más me ha costado como periodista. Que procesarlo internamente y encontrar la manera de contarles a ustedes lo que se viven en estos centros, porque no es solo el rancho Izaguirre, y te quiero dejarlo claro. Aquí en Jalisco hay más ranchos, hubo más ranchos y hay campamentos, como también hay en otros estados, aunque las evidencias más claras han estado aquí en este estado, que no son casos aislados. Aquí tiene que haber un antes y un después en esta historia de barbarie mexicana, de qué es lo que le pasa a los desaparecidos en México. Tomando este caso, el rancho de Izaguirre, como un punto de muestra en un territorio específico, que es Jalisco, y que aparte, yo no sé cómo se ha podido vivir así con esta cifra de más de 15,000 personas desaparecidas. Sandra Romandía, Testigos del Horror. Mientras usted lee este libro o nos está escuchando, nos está viendo, alguien, un adolescente, un joven, un padre de familia, está siendo forzado a cavar su tumba en algún paraje olvidado del país. Sandra, qué gusto por fin tenerte ya aquí en La Otra Verdad. Muchas gracias, querida Lourdes. Estoy encantada de estar aquí en tu espacio aún, pues cuando sean temas tan difíciles, ¿no? Tan dolorosos para este país. La verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre. Nos vimos ese día que el fiscal Gertz, ex fiscal, decidió abrirlo para toda la prensa, ese día en donde no se respetó absolutamente ningún tipo de protocolo, pero lo tengo que decir, y ya sé que todo mundo te lo dice y que podría ser una mala publicidad para tu libro. Lo agarré, no pude dejar de leerlo y no pude dormir. Así es, mira, es un comentario más o menos frecuente que sí suena un poco a mala publicidad, Lourdes, pero lo que yo intenté en este libro es poner historias estremecedoras tal cual ocurrieron. Porque creo que a veces como mexicanos nos hace falta sorprendernos, ¿no? Vemos, escuchamos las historias de desaparecidos, de violencia, de inseguridad, de masacres como un número más. Y de pronto el periodista tiene que pararse y decir, a ver, ¿cómo lo cuento? Para que realmente nos estremezcamos, para que realmente nos cimbremos desde el fondo y digamos, esto ya no puede ocurrir. Esto que está pasando en México ya no puede ocurrir. Por eso es que en Testigos del Horror, Lourdes, pues lo que quise fue, para empezar, apegarme muchísimo a las historias de las personas que lograron sobrevivir y salir del rancho Izaguirre y de otros ranchos, además, que es algo que podemos contar más adelante, y que narran con profundidad y sensibilidad y una honestidad extrema lo que sentían al estar adentro, al vivir encadenados, al tener que cavar la tumba para ellos mismos o para sus compañeros, lo que vivieron pensando en volver a ver a sus hijos entre los golpes, entre las torturas, entre la esclavitud. Porque esas personas, Lourdes, que para empezar, que hayan logrado sobrevivir, que hayan logrado escapar, que no es algo en el común de las personas que son esclavizadas en estos grupos, en estos centros, perdón, de reclutamiento del narcotráfico, pues ya es de por sí un hallazgo. Pero que luego lo hayan podido contar con todas las pesadillas que eso les conlleva a ellos, a las propias víctimas, porque lo que dicen es, ya no queremos que esto se repita. Hay más jóvenes allá adentro, tomados por el narcotráfico hoy mismo, y que están viviendo eso, un calvario, una pesadilla, torturas, descuartizando personas sin querer hacerlo, asesinando personas. A ver, vamos a comenzar, si me lo permites. Sí era un campo de exterminio, aunque las autoridades o los cuatroteros estén necios en querer borrar exterminio. Qué fuerte, ¿no? En vez de atender el problema de inmediato, lo que ocurrió en esa crisis en marzo fue contener y decir, no digan exterminio, no digan centro de reclutamiento forzado. ¿Qué es exterminio? Y lo pongo en ese libro, Lourdes. Lo trato de escribir conforme a los conceptos internacionales, que es un lugar donde se mata de manera sistemática y de manera masiva a personas, a seres humanos que no van con un fin específico del grupo que los esclaviza o que los tiene capturados, digamos, ¿no? Y eso es exactamente. ¿Por qué sí es un centro de exterminio? Porque según los testimonios, según los expedientes que ya tiene, por cierto, la Fiscalía General de la República, Lourdes, en su escritorio, y que no ha hecho nada más que detener a 2, 3 personas que no significan el sistema completo, ahí, al menos una década, se estuvieron reclutando de manera forzosa, engañosa, jóvenes con falsas ofertas de trabajo y otro tipo de tretas que utilizaban, pero también, Lourdes, los asesinaban en cuanto
hacían algo mal. Es decir, reclamar, quererse escapar, decir que no querían trabajar para el crimen organizado. Es más, hay escenas que yo cuento en las que, por ejemplo, cuando los ponían a utilizar armas, si se les atrofiaba el arma o algo, eran asesinados en ese momento. Es decir, cualquier movimiento en falso que a uno de los líderes les pudiera caer mal, los asesinaban, los descuartizaban y los enterraban ahí mismo y los calcinaban. ¿Es eso no un centro de exterminio? Pero Sandra, además, lo que la gente, en la psique del mexicano común y corriente, creo que está, que los que están desaparecidos tenían que estar con los malos como a manera de defenderse, como decir, es que no me va a pasar a mí o no le va a pasar a mis hijos. Es como una medida, diría un psiquiatra, un psicólogo de defensa. Mira, yo lo veo por dos lados. Una es una medida de contención de crisis comunicacional del gobierno, ¿no? De decir, siempre tratan de decir las fiscalías, en algo andaban, tenían relaciones con los malos, etcétera, etcétera. Y por otra parte es verdad, el ser humano busca la manera de protegerse, de seguir adelante, de decir, híjole, no me va a pasar a mí, de buscar una vía para poder seguir sobreviviendo. Y a lo mejor muchos lo hemos pensado, y lo digo a ustedes que nos ven, que nos escuchan, cuando conocemos de algún caso de algún ser querido o cercano a algún ser querido, híjole, a lo mejor tenga alguna relación con algún grupo. Y la verdad es que lo que yo retrato en este libro, Lourdes, es que la gran mayoría de los jóvenes que actualmente son captados por el crimen organizado llegan ahí con falsas ofertas de trabajo, por medio de ganchos que les hacen con videojuegos de personas que se conocen por internet o, por ejemplo, con aplicaciones de relaciones amorosas. Varios hombres llegaron a ese lugar enganchados por mujeres que con videollamadas, que con medio de Tinder y de Facebook, etcétera, otro tipo de aplicaciones, les decían, estoy sola, estoy soltera, vente a verme a Guadalajara, vamos a pasar un fin de semana increíble, yo te mando para tu pasaje. ¿Y qué? Llegaban, los secuestraban y los metían a estos centros. Pero además todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabe. O sea, como lo cuentas claramente, es llegar a esa terminal de camiones, los policías lo saben, los taxistas lo saben, porque no se suben en un taxi normal. Así es. Mandan por ellos. Así es. Yo estuve en esa central de autobuses que es la que tiene el mayor número de denuncias de desapariciones, que es la Tlaquepaque, por Dios. O sea, está en una zona céntrica de Si no la estás zona perdido, metropolitana de Guadalajara, así es. Y ya había denuncias. Yo hablé con los taxistas, tenían un miedo de hablar conmigo, por cierto. Algunos me dijeron, véngase por acá ahorita a la hora de la comida, no sé qué. Y me decían, nosotros nos dábamos cuenta que algo estaba pasando, porque llegaban 2, 3, 4, 5 jóvenes, estaban afuera de la central, decían que estaban esperando un Uber el mismo, los 4, entre ellos se notaba que no se conocían, se subían y de pronto a los días aparecían familiares buscando a sus seres queridos, y uno de ellos me decía, me dolía mucho el alma porque yo tengo un hijo de 20 años que ha buscado trabajo y pensaba yo que podía ser uno de ellos, ¿no? No funcionaban las cámaras de la central de Tlaquepaque, por Dios, y las autoridades no hicieron nada, ni las locales, ni las estatales, ni las federales. Cuando ven un fenómeno así, de madres desesperadas que fueron a manifestarse a la central de autobuses porque ahí fue el último mensaje, la última llamada, el último punto de localización del celular de sus hijos, y de verdad nadie podía pensar que ahí estaba pasando algo para que se hiciera algo. Pero además, Alfaro se fue. Y Alfaro sí lo declaró antes de irse. Es que todos estos estaban con el crimen organizado. ¿Para qué buscarlos? Porque no vivimos en una barbarie, porque supuestamente en México había Estado de Derecho, o hay Estado de Derecho, en teoría, ¿no? Sí, y O sea, no el narco es el que decide si mueres o no. Claro, claro. Una de las historias que cuenta uno de mis personajes, que el que da más detalles, digamos, y que es un testigo clave, le llamo yo ahí, cuenta cómo cuando llegaban a la central camionera, Lourdes, los subían ese Uber entre 4 o 5 jóvenes que llegaban a un trabajo para el que supuestamente habían aplicado, ellos ni sabían lo que les esperaba. Cuando los subían, los hacían pasarse a otra camioneta y ya amenazados con armas, tenían que grabar videos diciendo que por su voluntad se habían ido a servirle al cártel de Jalisco Nueva Generación. Este tipo de métodos que utilizó de una manera muy sofisticada el cártel, por supuesto en colusión o al menos con negligencia de las autoridades, pues también abonó a esta narrativa que bien dices de, se fueron con ellos, ahí tenemos pruebas, seguramente les mandaban los videos cuando, por Dios, según lo narran los testigos, los hacían leer una hoja, los tenían amenazados, de ninguna manera natural podrían haber grabado esos videos, y nos narra este método, Lourdes,
para hacer ver a un país que tenemos más criminales de los que tenemos. Es decir, ya hay más víctimas que se están convirtiendo en victimarios a la fuerza y no por voluntad propia. A eso iba justamente, que finalmente ellos te cuentan y te platican cómo comenzaron siendo víctimas y terminaron siendo victimarios. ¿Por qué? Para poder sobrevivir, para seguir con vida. Así es, así es. Uno de ellos platica cómo incluso a todos los juntaban y uno de los que estaba reclutado a la fuerza, ahí mismo lo mataron y les pidieron que todos participaran en la desaparición del cuerpo, cuando algunos de ellos habían sido compañeros en el mismo Uber, compañeros en la misma lucha por sobrevivir, por buscar un trabajo mejor, por atender una oferta de trabajo. Al entrenamiento, y de los que suben, bajan, pues suben por decenas y bajan menos de una decena, ¿no? Sí, claro, alrededor de un 20-30%, los demás son aniquilados. ¿Y qué hablamos de esta montaña que tú dices que es muy importante y que es cuando también como periodista uno se pregunta, bueno, ¿la autoridad no tiene capacidad de analizar los territorios? Lo que yo cuento en el libro y que está en algunos expedientes y lo mencionan los testimonios y demás, es que hay una ruta, Lourdes, entre Tala, que Tala hay que decirlo es muy cerca de Guadalajara, estamos hablando de 1 hora más o menos, Tala y Teuchitlán están prácticamente pegados, donde estaba el rancho Izaguirre y empiezan los reclutamientos, es decir, de Guadalajara los pasan en vehículos ahí los llevan a un primer rancho, pero toda esa ruta de ahí hasta Puerto Vallarta suena lejana, porque aparte es pura sierra, la tienen tomada los criminales y las autoridades no han sido capaces de entrar a esa sierra. ¿Y qué hay en esa sierra? Como tú dices, este campamento que está hasta arriba en la montaña, hay varios campamentos improvisados, hay otros ranchos, la mayoría se los han despojado a sus antiguos dueños y los han utilizado como estos centros de entrenamiento forzado para jóvenes que actualmente posiblemente cuando esta entrevista se está dando, cuando ustedes nos están viendo, hay jóvenes que están siendo obligados a tomar armas cuando nunca ni por aquí probablemente les pasó tener un arma en sus manos. Sandra, nos vimos ahí en el rancho Izaguirre, fue un escándalo, hoy poca gente se acuerda. Has ido tú a varias partes del mundo a presentar tu libro. Es increíble que en el mundo estás generando la conciencia que en México la sociedad no quiere tener. Sí, me llamó mucho la atención. Pude presentar el libro en España, en Dinamarca y en Francia, en universidades donde hay jóvenes de todos los países interesados en estos temas. También di varias entrevistas, pero la sorpresa, Lourdes, la sorpresa de la gente que vive en países democráticos, en países con Estado de Derecho, que pueden tomar una carretera cuando gusten, que pueden atender una oferta de trabajo, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, y no piensan que los va a reclutar alguien y los va a desaparecer. La sorpresa de quienes me dicen 15,000 desaparecidos en esa zona y nadie hizo nada. La sorpresa de quienes en estas presentaciones levantaban la mano y decían, ¿por qué no se han levantado en armas los mexicanos? ¿Cómo permiten tener esos gobiernos? ¿Por qué no toman las calles? Y yo no sé qué contestar. Lourdes. ¿Por qué las autoridades trataron a las madres buscadoras como las trataron, como si fueran a un museo ese día que abrieron el rancho? Sí, y borraron absolutamente todo. Sí, ¿te acuerdas? Creo que nos hablaron para contaminar la escena más que para poder ver algo que sea periodísticamente verificable, porque ahí ya nada era verificable. Tú y yo caminamos entre tierra que todavía tenía cepillos de dientes por ahí. Imagínense la prueba que es para un investigador en criminalístico forense, un cepillo de dientes que tiene pruebas de ADN, Lourdes. Lo vimos ahí, una mochila que estaba todavía ahí enterrada. Yo tomé ese video. Exacto. Estaba el papá enfrente de mí, de Puebla, y tienen un ojo analítico que no tienen las autoridades. Así es. Porque a ellos sí les interesa recuperar. Así es, ellos están acostumbrados a encontrar pruebas fácilmente, los olores, todos se dan cuenta. Estaba yo en la parte donde cocinaban, donde hacían los alimentos y había un altar y demás, y estaba yo con una madre buscadora ahí dentro del rancho cuando vimos una olla que olía muy mal y me dijo, esto es sangre sí o sí. ¿Por qué no se lo llevaron las autoridades? ¿Por qué lo dejaron ahí tirado como basura, Lourdes? Fue un verdadero, a partir de ese momento yo dije, tengo que escribir un libro de este caso, porque va a quedar el tema en el olvido, porque van a contaminar las pruebas. Porque estaban ya contaminadas, ya.
Sí, porque van a hacer olvidadizos los expedientes, porque van a detener a 2, 3 personas y no van a llegar al fondo del asunto. ¿Qué es el fondo del asunto? No son 2 o 3 o 4 personas las que hicieron que este sistema durante 10 años estuviese funcionando y funciona todavía. Hay muchas más personas del gobierno del estado, de las fiscalías, de las policías estatales municipales, de la Guardia Nacional, de la Federación, que han estado sí o sí dentro de este sistema para que este sistema de muerte, exterminio, pueda funcionar y haya funcionado durante una década. ¿Te han amenazado? Pues mira, hacer periodismo en México, como tú bien sabes, Lourdes, es sumamente complicado. Vivimos en un entorno, tú lo conoces muy bien, en un contexto en el que ya no sabemos qué de lo que hacemos nos puede costar la vida, nos puede costar tener que salir del país, nos puede costar amenazas. Evidentemente ha habido amenazas, por supuesto, cuento con protocolos de seguridad y no solo las he tenido yo, me lo comentaban compañeros en Jalisco, ya casi no se habla de crimen organizado en Jalisco entre los colegas que están ahí, porque reciben amenazas, porque han sido levantados, porque las mismas redacciones, los jefes les dicen no te metas en eso, porque no queremos tener un elemento menos aquí. Y es muy triste, Lourdes, porque cuando se deja de hablar de lo que está pasando, los grupos de poder oscuros toman los lugares y se adueñan de ellos porque ya no hay denuncias. Eso está pasando en Jalisco, eso está pasando en otros estados como Tamaulipas, lo sabemos muy bien, donde ya no se habla del crimen organizado. Sonora. En Sinaloa, en Sonora, cada vez silencian más a periodistas por esas amenazas. ¿Y por qué? Porque no hay garantías. No hay garantías para ejercer el periodismo en este país. Las autoridades cuentan con un mecanismo que si bien ha ayudado, yo no digo que no, pero no es garantía de nada. Y por supuesto tiene muchísimos huecos y por supuesto ahorita una gran crisis presupuestal, que ese es otro tema, pero los periodistas en México estamos descobijados para hacer periodismo, lo hacemos con mucha convicción, Lourdes, a ti te consta, tú haces un gran periodismo, lo hacemos con ganas de mostrar eso que nos quieren ocultar, pero sabemos que probablemente nos estamos jugando nuestra tranquilidad. Hay una empresa que también tiene que rendir cuentas y que tampoco ha rendido cuentas, que es Seguritech. Así es, la menciono en el libro y es una empresa pues muy polémica en el país porque pues se ha ido metiendo en todos los gobiernos municipales, estatales, hace contratos sin licitaciones o le juega que hay licitación porque meten conocidos que están realmente relacionados entre ellos, ganan contratos millonarios para poner cámaras de seguridad y C5 y demás en los estados. ¿Y qué pasa? Hay un secuestro, hay desapariciones y nunca funcionaron las cámaras. Híjoles, justo se nos acaba de poner. Nunca funcionaron las cámaras. Ya han dado cuenta algunos medios como Proceso, como el Semanario Z, de todos estos procesos amañados que son, aparte, carísimos, millonarios, que ni siquiera cuando tú revisas la calidad de las cámaras, Lourdes, que son de 1 píxel, 10 píxeles, es decir, de muy mala calidad, que no sirven para una investigación policial, pues siguen contratándolos los gobiernos. ¿Por qué? Porque pues, se presume que hay ahí un moche, que hay por ahí dividendos para todos y todos contentos, pero ¿qué? El país pues sigue estando a la deriva la seguridad de los mexicanos. Deberíamos de hacer un manual para ser madre buscadora. Si te pasa esto, si tu hijo desaparece, Qué fuerte. ¿qué tienes que hacer? Porque nosotros hemos ido a buscarlos, nosotros hemos estado en ese tema, pero las autoridades no. Y lo único que voltean ni las ven, ni las oyen. Al contrario, las revictimizan y las criminalizan. Ni las apoyan cuando deberían de ser las heroínas y los héroes de este tiempo. Lo decía Pamela Cerdeira en la presentación del libro, o sea, el discurso de Claudia Sheinbaum en el grito, sí, que las mujeres, que esto, históricas, pero ¿dónde están las madres buscadoras? El reconocimiento a ellas, que aparte se dividen entre su familia, entre el trabajo en la oficina, no sé dónde, y le dedican sus únicos momentos libres a buscar cuerpos, a buscar olores, a buscar huesos. ¿Por qué? Pues porque nadie más lo va a hacer. Y es tristísimo, Lourdes, porque son esas madres las que encontraron este rancho. Y gracias a ese hallazgo, al de las prendas, al de la escena que fue aparte, a ver, ¿por qué fue tan importante el rancho Izaguirre? ¿Por qué cambió la conversación? Por las prendas, por las fotografías, fotos, por las fotos, imágenes. ¿No? Por primera vez pudimos ver una escena donde probablemente respiraron por última vez miles de desaparecidos. Sí, pero vuelves nuevamente a la narrativa oficialista. Entre Pablo Lemus, entre Gertz y la propia presidenta, en donde nos dijeron, sin pudor alguno, sin ruborizarse,
fueron metiendo las prendas de uno en uno. No, no, no. Fueron las madres quienes fueron, porque el rancho primero fue encontrado en los tiempos de López Obrador. Se lo quedó la Guardia Nacional y después, muchos meses después, un año después, o sea, cambiaron del 2024 al 2025, que vemos estas prendas. Es una desfachatez querer meter la narrativa de que fueron de alguna manera un montaje por parte de las madres buscadoras. ¿Qué es lo que pasó? La investigación que yo hice, y lo cuento brevemente en el libro, cuando ocurre en septiembre, previo a marzo, cuando ya las madres buscadoras dieron a conocer En septiembre del 24 es de López Obrador. De 2024 con López Obrador, y que hubo un enfrentamiento y que se anunció que habían detenido unas personas y tal, que evidentemente no aseguraron el rancho tal como debieron de haber hecho. Hay imágenes en las que se ven bolsas. Personal de la fiscalía me explica a mí que lo más probable es que ahí estaban prendas y zapatos de las personas que pasaban por ahí. Pero ¿qué pasó? Se les pasó a asegurarlo y ahí quedaron. ¿Qué es lo que pudo haber pasado después? No lo sabemos. O volvieron los criminales, porque si no aseguraron ese lugar, que normalmente cuando la autoridad no asegura los lugares es porque hay contubernio con los cárteles y el cártel puede utilizar el lugar. Punto. Así, por más duro y seco que suene. Volvieron algunos criminales, sacaron las bolsas, no lo sabemos, pero esos objetos estaban ahí. Y esos objetos son reales, tan reales que hay madres que ya identificaron a sus hijos que pasaron por ahí por las prendas que encontraron. Dolorosísimo. Este silencio nos habla de eso, de la autoridad quiere silenciar a las madres buscadoras, quiere silenciar el terror que estamos viviendo. Y este Rancho Izaguirre, con tu libro, con los testigos del horror, y como bien lo dices, para terminar la entrevista, lo hiciste porque los mismos sobrevivientes dicen, quiero hablar para que no le pase a nadie más, para que nadie tenga que vivir lo que yo viví, que es matar, que es comer carne, ¿no? Convertirte en caníbal, hacer una fosa para ti o para el de junto. Estas voces valientes que vemos en el libro, y que quienes puedan leerlo, ojalá puedan entender la fortaleza de las personas que se atrevieron a hablar, nos entregan un legado a México inconmensurable, porque por fin tenemos la narrativa de lo que pasa con esas personas que no fueron abducidas, que no se fueron por su propia voluntad, que desaparecieron porque las secuestraron, y de las que no teníamos idea del calvario que vivieron antes de morir, o que probablemente estén todavía combatiendo en alguna de estas zonas a donde los mandan a combatir, a las montañas de Zacatecas, etcétera, y que por fin tenemos un acceso a una historia de lo que está pasando con estas personas. Lo que yo intento con este libro, Lourdes, es no solo compartir la dureza de los testimonios de los supervivientes, sino también describir todo un sistema y abonar con expediente, con contexto, con antecedentes, con entrevistas a funcionarios con una desfachatez increíble que me dicen, pues ya no se puede investigar más a fondo, pues no me quiero meter en tanto detalle, y que nos muestran un sistema colapsado, nos muestran un sistema coludido. Un empresario que está siendo parte. Así es también, y que solo se están enriqueciendo y ganando políticamente los de siempre, y nos están dejando a la deriva a los ciudadanos, a los jóvenes que quieren trabajar, a las personas que quieren simplemente tener una vida normal, una vida mejor, Lourdes. Hay un tema que voy a leer. Con el aumento de desapariciones de niños entre 0 y 9 años de edad en Jalisco a partir del 2018. Los niños también están desapareciendo, y también lo narraste y lo describes. Sí, una realidad muy, muy dura que yo digo, no se dan cuenta las autoridades. Empecé a revisar las estadísticas. ¿Y por qué entré al tema de los niños? Porque muchos testimonios que estuvieron en el rancho en diferentes años señalan que ahí entraban niños también. Y presumen o dicen o señalaban dentro que eran para un tema de tráfico de órganos. Un tema muy, muy serio que tuve que documentarme con médicos especialistas, con informes, para poder tocarlo en el libro, porque al principio, el primer testimonio me pareció como algo muy duro, algo a lo mejor fuera de la realidad, pero cuando empezaron a coincidir la presencia de niños, entonces me fui a las estadísticas y encontré que aumentaron 10 veces más el número de niños desaparecidos en Jalisco en los últimos 6, 7 años.
Eso debe haber sido una gran alerta para las autoridades, Lourdes. Es un tema que duele muchísimo, que ya se metan con los niños de 0 a 9 años. ¿De qué estamos hablando? De la magnitud de qué tamaño de monstruo, de qué tamaño de criminales, de qué tamaño de deshumanización, y que es también parte de este engranaje de terror. Y repito, mientras usted nos vio o está leyendo este libro, alguien, un adolescente, un joven, un padre de familia está siendo forzado a cavar su tumba en algún paraje olvidado del país. Lo que nos están haciendo ahorita como para traernos a ver un museo no se vale. Yo quería ver evidencias de lo que han sacado para ver si está mi hija, para ver si la encuentro, para ver si encuentro la de ella, la de ella, la de ella. Esto es un grito de dolor para saber si mi hija estuvo aquí. Venía buscando cosas que me dijeran que mi hijo tal vez pasó por este maldito lugar. Todo el estado de Jalisco es una fosa. Le hicieron una entrevista de buena metiche, una entrevista al Pelón, tu exgobernador, preguntándole por desaparecidos y a nivel nacional en una entrevista dijo, todos los desaparecidos son delincuentes. ¿Cómo se atreve? Si él es el cabecilla, amigo del Mencho, por amor de Dios, y lo digo recio y quedito. No todos están asesinados, no todos están muertos, no todos fueron a los hornos. Se fueron los más débiles. La gran mayoría se dejaron ropa aquí es porque ellos los uniforman. Porque no saber dónde están es una muerte a diario. Y le pedimos al fiscal que si no va a hacer el trabajo, que nos deje trabajar a nosotros. Porque la verdad, esto que estamos viendo es una burla.